Señores, permítanme, antes de darle la bienvenida a los doctores Soriano y Fernández, leerles una noticia que actualiza la situación de mi pueblo, la situación de Nagua con esto del COVID-19. El sistema 911 llega a María Trinidad Sánchez con un personal de 464 nuevos colaboradores y 85 vehículos. Aprovecho para decirle que a mí no me están pagando un peso por esto. O sea, que no estoy diciendo que esto es político, que estoy hablando en beneficio de nadie. Estoy hablando en beneficio de mi comunidad. Y qué bueno que haya llegado esto a mi comunidad. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 quedó en funcionamiento en la provincia de María Trinidad Sánchez y los municipios de Nagua, Cabrera, El Factor y Río San Juan, con un personal integrado por 464 servidores equipados con 85 vehículos para realizar sus labores con eficiencia. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó que esta puesta en funcionamiento ha requerido un esfuerzo extra por parte de las instituciones que participan en el sistema, debido a que concentran parte de sus esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. Señoras y señores, aquí estamos y traemos más personal capacitado y más vehículos para darles el servicio como debe ser, expresó Montalvo en su discurso como presidente del Consejo del Sistema 911. Para los casos de salud, el ministro Montalvo indicó que se cuenta con un personal de 24 médicos, 24 enfermeras, 48 paramédicos y 72 técnicos en transporte sanitario, que se sumarán a los ya existentes, con 12 ambulancias y otras tantas motoambulancias. Además, para reforzar las labores de seguridad, la Policía Nacional aporta 200 agentes equipados con 10 camionetas y 24 motocicletas, en tanto que el Ministerio de Defensa incorpora 15 soldados, una camioneta y 7 motocicletas. Añadió los 58 servidores y 12 patrullas por parte del Ministerio de Obras Públicas y los 33 agentes equipados con una camioneta y 6 motocicletas de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre para reforzar la seguridad en las carreteras. Montalvo recordó que el servicio que ofrecen los bomberos se reforzó con un camión nuevo equipado con tecnología de vanguardia el año pasado. Todo este personal, al que debemos reconocer su entrega y compromiso, trabajará 3 turnos para dar servicio las 24 horas, todos los días del año. Qué bueno que llegó el 911 en este momento, que salieron los resultados de positividad, fue un 90%, 90 de 100, de 100 personas que fueron testeadas con prueba COVID dieron resultados positivos, y eso motivó que se hiciera una mesa de trabajo en el municipio en la tarde de ayer. Entonces había que darles un poco de actualización de cómo iba la situación. Yo quiero nuevamente agradecerles que hayan puesto la mirada hacia nuestro pueblo, hacia nuestro municipio. Doctores David Soriano y Marlene Fernández, urólogo y ¿cuál es el otro? Uróloga, especialista en, bueno, no lo puedo, de lo que hace urólogos. En biología. Mira. No, aquí surgió el tema de ver la infertilidad desde la perspectiva masculina, porque eso es otro de los sanbenitos que nos juegan a nosotras las mujeres. Cuando hay dificultades para concebir, lo que se escucha muy frecuentemente, ve tú, porque eso tiene que ser un problema tuyo, porque en mi familia nadie tiene este problema, y ¿a quién manda? A ella. ¿A dónde? Donde el ginecólogo o la ginecóloga. Sin embargo, pienso, ustedes me corregirán, que a veces puede perderse mucho tiempo con los hombres. Nosotras podemos darnos tiempo quizás más temprano de un síndrome de anovulación, de un ovario poliquístico, de una endometriosis. Sin embargo, los hombres no se dan cuenta temprano de que pudieran tener problemas de fertilidad. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. ¿Nos damos primero, doctora? Bueno,
Eso es correcto, Zoila. Lamentablemente todavía hoy en día llegan las parejas a mi consulta cuando ya a ella le han hecho de todo, la han mareado, la han puesto con los pies para arriba y entonces a alguien se le ocurre, pero mira, vamos a ver a tu esposo. Muchos renuentes porque eso mismo entienden que ellos están bien, que nunca han sentido ningún problema y que en su familia no hay nadie y que no hay que hacer nada, que el problema es tuyo. Y déjame decirte que el factor masculino en la infertilidad de la pareja le corresponde un 40%. O sea, un 40%. ¡Wow! Que están equilibrados ambos, un 40%. ¿Tú sabes que entonces, la evaluación del hombre es sencilla, de inicio? Y como Marley siempre nos ha dicho, la fertilidad es un tema de la pareja. O sea, no, son los dos. Entonces, de inicio, cuando la mujer empieza a evaluarse, lo ideal es que el hombre también empiece a evaluarse con cosas sencillas, hacer una sonografía y un espermatograma. Pero mira qué pasa. Esto podría tener su origen, y les pido que por favor me corrijan si no es así. O sea, nosotras cuando tenemos la menarquia, antes no nos llevaban con una ginecóloga, por supuesto que no, eso era impensable. Hoy en día lo que se está recomendando es que mientras más temprano lleves a una jovencita a un ginecólogo, pues se pueden advertir algunas situaciones que podrían tener remedio con tiempo. Pero ¿qué ocurre? En el caso de los urólogos, yo no sé si hay como una especie de brecha, hay sino como una especie de vacío, porque lo revisa el pediatra y hasta ahí queda. Sí, así es. Y muchos de estos niños inclusive tienen unos testículos pequeños, llegan a la adolescencia, no se desarrollan correctamente, pero nadie lo mira y ellos tampoco se preocupan. Y como el tema es que mis erecciones son buenas, yo tengo buen apetito sexual, el tema fertilidad pasa a un segundo plano, ni siquiera se les ocurre pensar en esa posibilidad. Y muchas veces podemos valorar situaciones desde que el niño ya se supone que completó su pubertad, podemos valorar esos genitales si van acorde. Se toma esos parámetros, por ejemplo, yo que tengo un varón y yo lamentablemente a Mateo lo cucuteo y lo voy chequeando y si algo no me parece bien pregunto, lo digo porque muchas mamás hablamos de ese término. Pero en cuanto a un pediatra, ¿hay algún parámetro que tenga que ver con los órganos genitales que se tome en cuenta, así como la cabeza, el peso, el crecimiento, o no necesariamente se hace un análisis profundo? Claro, el examen físico de un niño, se supone que la pubertad en el varón inicia más o menos a los 11 años. Entonces, ese pediatra tiene que estar pendiente de que ese desarrollo genital vaya acorde con su edad. Dígase el tamaño del pene, el tamaño de los testículos. Fíjate que una de las consultas principales de la mamá con los varones es que tiene el pene pequeño, pero lo llevan chiquito y lo llevan que todavía ni siquiera ha iniciado el proceso y muchas veces son gorditos y eso también retrasa. Pero una vez empieza el periodo de la pubertad, lo que hay que darle seguimiento es a cómo va ese volumen testicular y a los caracteres secundarios masculinos que los pediatras saben buscar. Pero bueno, te decía, por ejemplo, perdón David, que te interrumpí. No, disculpa, esos caracteres que dice Marlene se refieren al desarrollo de las características masculinas, el cambio en la voz. Exacto. Por todos lados. Pero mira qué pasa con nosotras. Yo podría un poco hablar por mi propia situación. Yo tuve una situación de síndrome de ovario poliquístico desde muy chiquitica, desde muy jovencita, puesto que yo recuerdo que a mí se me hizo una apendicectomía y que había algo de quistes en un ovario y habían extirpado esa parte del ovario. Pero ya más adelante, con 19 años, se presenta una situación de un desprendimiento de uno de esos quistes, un sangrado de días. Entonces, un ginecólogo presta atención y dice, ojo, que vamos a ver qué hay aquí. ¿Y qué hay aquí?
hay una serie de situaciones y de condiciones físicas. Entonces, era más fácil porque al tener la menstruación se puede dar un seguimiento a cualquier posibilidad de anomalía. Sin embargo, más allá de los caracteres secundarios de ese varón, ¿cómo tú sabes si tiene algún problema de esperma o de conteo? Sí, o sea, creo que nosotras lo tenemos menos difícil que ellos. Sí. En realidad es que el hombre, hasta que no comienza a evaluarse y después de que se casa y pasa un año después de casarse, es que viene a ver si puede o no tener hijos. Inclusive muchos hombres empiezan una vida sexual activa, tal vez a los 20 años, se casa a los 30 y dice, ven acá, yo tengo 10 años teniendo relaciones con todas las novias y nunca he embarazado a una ni una sospecha. Algunos hombres van así con esas dudas y ya después que tienen 1 o 2 años de casado, y también porque la mujer los ataca y le dice, mira, ya vamos a planificar hijos, y entonces comienzan a evaluarse. Así es, el parámetro para valorar, aparte de los caracteres sexuales secundarios en el varón, es el espermatograma. Entonces, como tienen una actividad sexual normal, como ven que eyaculan, entienden que está todo en orden. Pero muchas veces y si pasa un año y no hay un embarazo, en una relación de pareja estable y con buena actividad sexual, pues hay que investigarlos a ambos. Sí, pero ¿para dónde cogen? ¿Para donde ella? ¿Perdón? ¿Para dónde cogen? ¿Para donde ella? Exactamente, ahí es que está el problema. Entonces, es lo que te digo, llegan ya cuando a ella le han hecho de todo. Y muchas veces también, y me disculpan los colegas ginecólogos, también ellos se ponen, el ginecólogo le pide el espermatograma y se ponen ellos a manejar muchas veces al hombre, y eso tampoco está correcto. El hombre debe evaluarlo un urólogo especialista en infertilidad, realmente. La única forma de darse cuenta de esa infertilidad es a través de estudios, o sea, físicamente funciona normal. Físicamente, bueno, claro, es lo que te comento, ellos entienden que son saludables, que están activos sexualmente y que todo está bien, pero cuando tú los evalúas, muchos hombres tienen unos testículos bien pequeños y ya ahí tú sabes que hay un problema importante, porque el volumen testicular corresponde a la cantidad generalmente de la masa celular, o sea, a los espermatozoides. Entonces, una cosa, doctora, a nosotras se nos podría hacer un chequeo rutinario. ¿Se podría determinar con un chequeo rutinario qué tanta diferencia podría ser un chequeo rutinario en un muchacho que no esté casado, por ejemplo, aunque tenga una vida sexual activa? Se le hace ¿Pudiera haber un diagnóstico temprano? Claro que sí. Hay muchos jóvenes que van, mire, yo no es que estoy buscando, pero sí me interesa saber cómo estoy en relación a mi fertilidad. Eso, porque ya nos estamos educando más. Entonces, con simplemente tú hacer el examen físico, pues ya tú sabes, aparte de un espermatograma y quizás una sonografía de los testículos, ¿qué otra cosa tú le debes de pedir? Pero con esas 2 cosas, el examen físico y un espermatograma, tú tienes gran parte del diagnóstico de un posible problema que tenga. 2 preguntas, doctora. Así como las mujeres tenemos los potajes o las famosas botellas que nos ayudan ginecológicamente, ¿eso se podría extrapolar a los varones? ¿Hay productos naturales, botellas, menjúrgenes? Esa es una. Botella tiene que haber, eso tú lo puedes tener por seguro. Y 2, doctora, o David, ¿esos problemas de infertilidad en varones pueden ser reversibles o una vez son descubiertos ya no se puede hacer nada? No, claro. Bueno, dale, David. Marlene, y de lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, en los jóvenes, chequearse el varicocele cuando es un grado que son dilataciones de las venas del testículo, cuando son, vamos a decir, van del 1 al 4, cuando tienen un grado elevado son palpables y sienten unas molestias en los testículos. Entonces ahí el paciente empieza a evaluarse, a veces sucede en edades muy tempranas, y cuando en las evaluaciones está eso, entonces uno comienza a investigar y le dice el riesgo que tiene en el futuro
de perder la calidad de su esperma. Y de los mensujes y lo demás hierbas aromáticas, hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas sin querer pueden dar tratamientos o pensar que tal vez algo que contenga testosterona puede ayudar a mejorar la fertilidad, y es todo lo contrario. Entonces, el hecho de que un amigo te diga, mira, usa esto para que sea más vigoroso, eso entonces también es contraproducente contra la fertilidad. Sí. Así es, el botella, ya ustedes saben, de todo lo que preparan, incluso de lo mismo que le dan a las mujeres, se le dan a los hombres también. Pero realmente lo que dice el doctor Soriano es correcto. Muchas veces se piensa que la deficiencia de testosterona o porque ven un reporte, un informe de que la testosterona está baja, hay que ponerle testosterona y eso no debe ser. Hay que evaluar al paciente. Y una de las contraindicaciones que tiene el uso de testosterona es precisamente un hombre que aún tenga necesidad de su fertilidad, que no la tenga satisfecha. ¿Por qué? Porque si tú le pones testosterona a un hombre que aún quiere tener hijos, esa es una forma de tú reducir los espermatozoides casi a cero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el tema de las posibles causas de la fertilidad, que son varias, desde temas de nacimiento hasta condiciones de cáncer adquiridos durante la vida, pueden ser reversibles, pero ¿qué sucede? Con el hombre todavía estamos limitados con el factor masculino en cómo hacer, si no encontramos una causa específica, cómo hacer que esos testículos produzcan más cantidad de espermatozoides y que logren fecundar. Realmente ahí estamos bien limitados todavía. ¿Cuáles pueden ser esas causas, doctora? Por ejemplo, una infertilidad que después que se evalúe de manera hormonal, que se le hagan sonografía, que no encontremos una causa que pudiéramos corregir. Eso es una infertilidad idiopática, o sea que no conocemos la causa, es una de las más comunes y más difíciles de manejar. Pudiera ser un trastorno inclusive desde que ese hombre estuvo en el vientre de su madre y se estaba formando. Cualquier situación que haya ocurrido ahí dentro, que no se dieran las reacciones correspondientes, puede dañar la fertilidad de ese hombre y bueno, no se sabe hasta que él no se pone a buscar un bebé. Y esas causas son difíciles de encontrar y difíciles de manejar, realmente. Doctora, y el aumento ahora mismo que está teniendo el tema del fitness, del ejercicio, los anabólicos, muchos entrenadores que te hablan, porque se me prendió un bombillito cuando usted habló de la testosterona, y yo he escuchado de compañeros que los entrenadores te dicen, no, mira, tú no tienes tal fuerza porque tu testosterona puede estar bajita, y se meten en temas profundos. Eso puede afectar también. Claro, porque se ponen a darle unas dosis impresionantes de testosterona y luego vienen y compensan con otro medicamento que en teoría tiene que revertir ese efecto. Pero es que hasta que el sistema no se limpia de toda esa testosterona que se han inyectado, la fábrica no se resetea, vamos a decirlo para que me entiendan. Entonces, muchas veces esos jóvenes, porque quieren ser musculosos demasiado rápido, usan demasiado tiempo esa medicación y llega un momento en que el cuerpo dice, ya, yo no necesito más y para todo, y es sumamente difícil, se le atrofian los testículos, se le dañan, porque el testículo produce testosterona y produce espermatozoides, pero si tú le estás inyectando, él dice, no, yo voy a parar, yo no necesito, y se para y llega un momento que puede ser irreversible ese daño. Okay. Una pregunta para ambos. En el caso de una condición de fertilidad masculina, ¿es más fácil de tratar que la fertilidad femenina o es más difícil? Es más difícil la masculina, claro, siempre y cuando veamos la causa, pero como les decía ahorita, es más difícil manejar la fertilidad masculina porque no tenemos muchas herramientas desde el punto de vista de medicina para darle a los pacientes. Ahora mismo utilizamos mucho las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, y eso es lo que ayuda un poco, pero realmente, como es en el caso de la mujer, que le estimulan los ovarios para que esos ovarios produzcan más de un óvulo. Con relación a los testículos, todavía no tenemos herramientas para hacer que esos testículos
respondan de manera eficiente como ocurre con la mujer. Entonces, por eso, ¿qué ha venido a ayudar al factor masculino? Las técnicas de reproducción asistida, que son la inseminación artificial y la fertilización in vitro. Hay que tener cuidado también en relación a algunos medicamentos que lo indicamos en muchos médicos, que es el citrato de clomifeno. Ese es un medicamento que cuando va un paciente con un conteo de esperma bajo, como se dice, muchos médicos le indican a los pacientes como un estimulador de la producción de espermatozoides, pero es un medicamento en realidad que es muy específico. O sea, no todos los pacientes se lo tienen que dar. Marlene, ¿cuál es el valor más importante del espermatograma que hay que considerar y cuál es el valor mínimo o máximo? Por ejemplo, en los espermatozoides normales que podríamos ver. Mira, el espermatograma, primero tenemos que ver el volumen, o sea, la cantidad de líquido. Un volumen por debajo de 1.5 cc está bajo. En cuanto a la concentración, por ejemplo, por mililitro de espermatozoides, por encima de un 33%, que sería lo mínimo, de espermatozoides, 33 millones, de espermatozoides por cc, ese es el mínimo. El promedio anda por los 39 millones, 40 millones. Y el total por encima de los 40 millones. Entonces, en cuanto a la movilidad, ese es otro factor, porque pon tú que la concentración no llegue a los 39 millones, pero se mueven rápido, por encima de ahora mismo la Organización Mundial de la Salud lo etiqueta con un 32% de móviles, de una suma de A más B, que son los espermatozoides de mejor calidad. Con ese porcentaje, ese paciente, el mínimo es un 32% y se considera normal. Con un 35% de móviles, bueno, estaría perfecto. Y de formas normales, que es otro tema que los pacientes se asustan porque ven que las formas normales son muy pocas. Con 4% de formas normales que le vean a ese espermatozoide, está correcto. Y hablando de los valores, es importante también decir que a pesar de que en todos los laboratorios convencionales hacen espermatogramas, la interpretación no es igual. Okay. Con esto lo que quiero decir es que ese paciente evaluándose por fertilidad debe ser dirigido a un centro de seminología, o sea, donde sean especialistas en espermatogramas, porque la interpretación es fundamental. Antes de despedirlos, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de desmontar este mito. Resulta que siempre pensamos que los espermatozoides nadaban haciendo oscilar la cola, pero ahora resulta que no. ¿Cómo van? ¿Como el cangrejo de lado? Escuche esto, esta es una investigación de científicos mexicanos y británicos que dice que los espermatozoides humanos no nadan haciendo oscilar la cola como se ha pensado durante más de 300 años. Esa forma de moverse es solo una ilusión óptica que ha desenmascarado un equipo de investigadores gracias a las matemáticas y la microscopía en 3D más avanzada. Un estudio firmado por científicos mexicanos y británicos revela que en lugar de oscilar la cola como si de una anguila se tratara, esta en realidad está torcida y solo se mueve de un lado, mientras que la cabeza del espermatozoide debe rodar sobre sí misma para poder desplazarse recto. Como un reloj, más o menos. Perdón, Este descubrimiento puede proporcionar una nueva esperanza para descubrir algunos secretos de la reproducción humana. A propósito de eso que decía usted, doctora Fernández, que hay muchas limitaciones con relación a la reproducción masculina. Exactamente, eso es así. Yo creo que ese estudio hay que seguir investigando, sobre todo porque de las formas anormales, lo más común es a nivel de la cabeza. Entonces, la cabeza es la responsable prácticamente, de acuerdo a ese estudio de la movilidad. Entonces, pudiera tener mucho sentido eso que yo digo. Bueno, doctora, ¿usted tuvo la oportunidad de ver El Exorcista? Ay, sí, no me la mencione. Miedo me da sola la palabra. ¿Y usted, doctor, vio El Exorcista? Muy interesante. Pues mire, doctora, parece que el movimiento de la cabeza del espermatozoide es el del exorcista, porque rueda sobre sí. Como un reloj.
Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo, gracias por estar viendo como siempre. Esperemos que la próxima vez haya pasteles. Haya pasteles. Un abrazo para ambos. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Por favor, ¿dónde contactarlos, por favor? Ok, puede ser, tenemos una flota al 849-220-9005. Es un número que... Este es un tema que se maneja de manera tan oculta, tan silenciosa como se maneja el tema de la próstata. Entonces, hay tu teléfono, llama si tú sientes como que se parece a ti, algo de lo que han dicho, y haz la cita. Mira, un paréntesis, Zoila, y es que es importante ver a los pacientes que no tienen espermatozoides de una manera, se toma espermatozoide directo de los testículos, como si fuera una biopsia, pero el paciente, si le ofrecen eso, tiene que saber si donde se lo ofrecen congelan los espermatozoides. Porque así es el testículo y encuentras, hay que congelarlos para conservarlos. Y también, muy importante eso. En pacientes jóvenes que van a recibir quimioterapia por un cáncer, que deben de hacer una consulta de fertilidad. Así es. La quimioterapia puede dejar los espermatozoides fritos. Así es. Gracias a ambos, un abrazo para los dos. Muchísimas Igual. Gracias. Bye. Tiene otro muchacho de camino, Ámbar, ya, ¿eh? ¿Cómo fue? Que quiere No, otro. que tiene que venir otro muchacho de camino, Ámbar. Vamos a jumpear a Fran de nuevo. Dios mío, indiscreto. Nos juntamos con ustedes mañana. Ok. Hasta mañana.